Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Hagamos oración. Bendito Padre eterno, que está en los cielos y en todo lugar, santificado sea su nombre. Por siempre sea su nombre enaltecido. Gracias, Señor, por su palabra santa y perfecta, que llega a nuestra vida, Señor, para instruirnos, para edificarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para consolarnos. Es un privilegio muy maravilloso, Padre, estar en esta mañana reunidos y tener acceso a tu palabra. Padre, que nuestros oídos estén atentos y nuestro corazón abierto a lo que tú nos dices, nos indicas mediante tu palabra en esta hora. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por regalarnos la vida y la salud. Gracias porque nos concedes las fuerzas para seguir adelante. Oramos agradecidos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En esta hermosa mañana vamos a darnos tiempo para meditar sobre el título: es el Señor quien libra nuestras batallas. Es el Señor quien libra nuestras batallas. David habitaba con los filisteos en Siclag, huyendo de Saúl, quien lo perseguía, lo aborrecía y quería darle muerte. Quería matarlo porque tenía celos de él. Él sabía que David sería el legítimo heredero del trono por voluntad de Dios. Debido a esa actitud muy negativa de Saúl, David, quien llegó a ser rey de Israel, el segundo rey de Israel, ahora estaba escondido, ahora había pedido asilo a los filisteos, una nación enemiga del pueblo de Israel, y él se encontraba habitando temporalmente en esa ciudad llamada Siclag. David y su compañía de 600 hombres fueron víctimas de una incursión victoriosa de los amalecitas, en la que los amalecitas se llevaron cautivas a todas sus mujeres, a los habitantes que estaban en ese momento ahí, se adueñaron de todas sus pertenencias y además de eso le prendieron fuego a la ciudad, dejando la ciudad en un estado totalmente devastado. David y sus hombres debían enfrentar en batalla a este ejército enemigo amalecita para recuperar o intentar recuperar todo lo que les había robado. En relación a los creyentes en el Señor nuestro Dios, cada uno de nosotros, amados hermanos, enfrentamos batallas en nuestras vidas.
batallas diferentes, batallas continuas. Pero hemos de cobrar ánimo, hemos de fortalecernos en Dios y depender solamente de Él para que sea Él quien libre nuestras batallas. Porque para nuestro Dios la batalla es siempre segura. Nunca ha perdido una sola batalla. La victoria es de nuestro Dios. En las batallas que nosotros enfrentamos en nuestro cotidiano vivir, nuestro Dios está siempre dispuesto para fortalecernos, para guiarnos, para tomar control de toda situación adversa que nosotros enfrentamos. David había estado inmerso en otra actividad, había acompañado a los filisteos en una batalla que se iba a desarrollar contra Israel. Esto suena un tanto contradictorio, porque si leemos en los capítulos anteriores al capítulo 30 del primer libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta que David estaba participando de esa batalla con los filisteos en contra de Israel. En esas condiciones, David tuvo que huir de su tierra por la persecución de Saúl. Como les decía hace unos instantes, él pidió refugio, pidió asilo. Y entonces ahora esos que le habían brindado asilo y que le habían dado refugio, lo estaban incluyendo en esa batalla, en esa guerra en contra de Israel. Pero algo importante que la Biblia nos dice es que Dios no permitió que David peleara contra el pueblo de Dios. Todas las cosas están en el control de Dios. Dios ama a su pueblo. Dios siempre mostró fidelidad hacia su pueblo infiel y siempre procuró preservarlo, siempre procuró protegerlo, siempre procuró ayudarlo. El otro aspecto es que Israel se caracterizó por ser una nación rebelde, desobediente, incrédula, idólatra. Tristemente, ¿verdad? Esta nación a la que el Señor la eligió para ser una nación modelo, un ejemplo a todas las naciones en lo que es vivir en el temor de Dios, vivir en una comunión cercana con Dios. Esta nación vez tras vez había decepcionado a su Dios, el Señor. Volviendo al pasaje que leímos, la panorámica aquí es de una ciudad invadida y de una ciudad devastada. David se encontraba ante la realidad de una gran tragedia, lo cual le causó gran angustia. La ciudad había sido quemada, como nos dice ahí en el versículo 1 del capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, ellos regresaron porque estaban preparados para participar en esa guerra con los filisteos en contra de Israel. Pero al regresar de esa tarea fallida, porque Dios no permitió que ellos participaran, y entonces fueron sacados del ejército de los filisteos para que no pelearan contra Israel. Al regresar encontraron que la ciudad que ellos estaban habitando estaba en estas condiciones. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Obviamente, amados hermanos, el fuego es arrasador y lo que el fuego destruye es irreversible. Démonos a la idea de la condición de esta ciudad, una ciudad quemada. Esto es algo totalmente lamentable
y doloroso. En algunas oportunidades he podido en las noticias observar cuando hay personas que por una u otra causa ellos son víctimas de algún incendio en sus hogares. Y entonces vemos a las personas ahí que de un momento a otro el fuego arrasó con todas sus pertenencias y se quedaron sin nada. ¿Han visto a estas personas el actuar de ellos? Ellos están desesperados, ellos están llorando. Ayer tenían sus cosas, sus útiles, su cocina, su silla, su cama y de un momento a otro devastado. Vayámonos haciendo la idea realmente de lo que había ocurrido aquí. En el versículo 3 nos remarca también acerca de que la ciudad había sido quemada. En el 33, en la parte inicial, vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada. Lamentablemente lo que el fuego consumió no podía ser restablecido. Las mujeres y habitantes habían sido llevados en cautividad. Recordemos lo que significa para una persona, la importancia que tienen sus seres queridos, su familia. Sin lugar a equivocarme, puedo decir de que después de Dios, los seres más importantes para el ser humano son nuestra familia. Y eso es algo totalmente sensible. Entonces, lo más amado después de Dios, su familia habían sido llevadas en cautividad. Fueron arrebatados por el enemigo. Vea usted ahí en el versículo 2, 32, siempre primera de Samuel. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Todos los que estaban ahí, en ese lugar, en Ziklag, fueron llevados, fueron arrebatados y llevados en cautividad. Qué situación más terrible. Sus pertenencias irreversiblemente quemadas, su familia, lo apreciado, lo amado, no están, fueron llevados en cautividad. Quisiera que en algún momento nos vayamos haciendo la idea como si fuéramos nosotros los que nos encontramos en esa situación tan terrible y tan difícil que tuvo que enfrentar David y sus hombres que estaban con él. Obviamente, como producto de toda esa tragedia y de toda esa dificultad, había llanto profundo, llanto prolongado. Vea usted en el versículo 4, 34. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No fue un llanto así como ligero, no fue un llanto de pasajero, sino que dice, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lo primero que se me viene a la mente cuando leo esta parte, pero obviamente esto es algo más profundo, es cuando a un niño en algún momento quizá es castigado o quizá no se le dio lo que él quería en ese momento, y entonces empieza a poner aquel llanto, aquella parranda, y por más que quieran calmarlo, ese niño no se calma y entonces deja de llorar hasta que se cansa. Y todavía quedan así, ¿verdad? A veces observo los bebés que lloran tanto y hasta que ya se cansan quedan así como resentiditos, suspirando. Ya no tienen fuerzas para llorar. Entonces, démonos a la idea cómo David y sus hombres realmente lo estaban lamentando de manera profunda esta situación. Había ahondado en sus corazones y entonces ahora ellos estaban víctimas de la aflicción, víctimas de la angustia, estaban llorando profundamente. En relación a nosotros, amados hermanos, ¿qué situaciones nos angustian y tienden a hacernos desmayar? Tienden a hacernos flaquear, tienden a hacernos tambalear.
¿Qué situaciones en nuestras propias vidas se parecen a la terrible tragedia a la que fue sometida Siclag por los malvados amalecitas? Y una vez más voy a citar algo que en nuestro contexto continúa, ¿verdad?, como principal titular de noticias: la pandemia del COVID-19 y sus terribles estragos. Para todos conocido, ¿verdad?, cómo esta enfermedad, cómo este virus ha arrasado a muchas personas. A otras les ha dejado afectados de su salud, con algunos impedimentos ahí. Otros pues han pasado ya de esta vida. Por la gracia del Señor y conforme lo que las Escrituras nos dicen, nuestros hermanos que por causa de este virus partieron de este mundo, están con el Señor. Bendito sea Dios por eso. Pero también nosotros estamos acá en este mundo y es una realidad esta infectación. ¿Cuál es nuestra actitud en relación a estas circunstancias? ¿Cuál es nuestro actuar? ¿Cuál es nuestro proceder? Porque si comparamos lo que había sucedido en Siclag a David y sus hombres, era totalmente devastador. Hoy nos encontramos en una situación que le llaman de rebrote de este virus. Pero hasta donde puedo ver, no se parece a las circunstancias que vivimos, por lo menos a partir de abril, mayo del año 2020, ¿ya? Lo cual no debe hacernos pensar que ya todo pasó y que tenemos que vivir ahí por la libre, sin tomar medidas. No, amados hermanos, tenemos que remarcar esta parte importante. Dios, nuestro Señor, es nuestro guardador. Él siempre nos está amparando, Él siempre nos está protegiendo, pero también debemos hacer uso de la responsabilidad, de la sabiduría y cuidarnos nosotros mismos y cuidar a nuestros seres queridos. Esa parte es sumamente importante. Para Dios, siempre que Él va a obrar, que Él va a bendecirnos, que Él nos va a mostrar su gracia en determinadas circunstancias, siempre ha hecho partícipe al ser humano, siempre le ha dado su parte. Y ahora en este contexto de pandemia nos dice: cuidémonos, sigamos haciendo uso del alcohol, de las mascarillas y de todas medidas cuantas estén a nuestro alcance. Eso es parte de cuidarnos para glorificar a Dios, guardarnos para estar sanos y seguir sirviendo a nuestro Señor. Otra situación bastante análoga con lo que había pasado David y sus hombres: la economía devastada, el desempleo que abunda en nuestro medio, el aumento de los precios de los productos, el aumento del hambre, la pobreza y la miseria. Son situaciones a las cuales no podemos taparnos los ojos para no ver. Es una realidad. Una economía muy devastada. Hay personas que apenas se alimentan un tiempo al día. Hay muchas personas desempleadas. El hambre está afectando a muchas personas. Y solo podemos comparar esta situación con la situación que estaba viviendo David y sus hombres. Hay otras situaciones, amados hermanos, la crisis que enfrentan muchas familias, la crisis que enfrentan muchos matrimonios, porque hay pleitos, hermanos, porque hay contiendas, porque hay divisiones, porque se habla de divorcios, algo que no es la voluntad de Dios. Hay muchas de nuestras familias, amados hermanos, que están en crisis. Hay pleitos, hay odio, hay venganza en medio de la familia. Y esto es igualmente lamentable, igualmente doloroso, que como se encontraba la ciudad de Siclag devastada,
invadida, saqueada. Otro aspecto que nos embarga en nuestros días, amados hermanos, el temor, el miedo, el pavor, la incertidumbre y la depresión que afecta a muchas más personas. Basta que prestemos nuestra atención un tanto a nuestro alrededor y vamos a notar, vamos a darnos cuenta que hay personas que están muy amedrentadas, muy afligidas, muchas de ellas están deprimidas, en algún momento se quedan sin ánimo, sin fuerzas para seguir, están petrificadas. Amados hermanos, no podemos taparnos los ojos ante esta realidad. La iglesia del Señor debemos contribuir para que estas personas salgan de este estado devastado, de este estado deplorable en que se encuentran. Pero sabe, amados hermanos, la mayor tragedia en la humanidad se llama la incredulidad en Dios, la incredulidad en su palabra. Porque saben, mis amados hermanos, a pesar que nuestro Dios de manera repetitiva, de manera continua en su palabra nos está diciendo: no temas, yo te ayudo. Nosotros vez tras vez escuchamos, pero no lo creemos. Y entonces nos encontramos en un mundo que está devastado y que está afligido y que está sin esperanza, y entonces empezamos a actuar igual que este mundo. Nos empezamos también a desesperar, a angustiar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Son las palabras que nuestro Dios nos ha dicho. Hemos creído, amados hermanos, a esa palabra, nos hemos apropiado de esa palabra. Desde muy niños se nos enseñaron esos versículos bíblicos y muchos de nosotros los recitamos así de memoria, pero ¿estamos creyendo eso? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No podemos escondernos, amados hermanos. Hay un mundo devastado, principalmente por el pecado, por la miseria, por la necesidad, afectados por el virus. Pero nosotros tenemos que ser portadores de buenas nuevas, cobrar ánimo en el Señor, seguir adelante, seguir firmes. El Señor es quien libra nuestras batallas, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias habilidades, sino en la fortaleza de nuestro Dios. Juan 16:33 nos dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos creído a esta palabra, hermanos, en un mundo devastado y triste en el cual nos encontramos, en un mundo sombrío, en un mundo en gran riesgo, en gran aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, aferrados a nuestro Señor. Él venció y en su victoria nos da la victoria a nosotros. Seguro que vamos a enfrentar muchas batallas, pero nuestra confianza debe permanecer firme en el Señor. David, en medio de tan lamentable y difícil situación, decidió fortalecerse en Dios, su Señor, para que fuera Él quien librara su batalla. Aquí está la clave, amados hermanos. A pesar de las circunstancias difíciles y adversas, debemos fortalecernos en Dios, refugiarnos en Dios, permanecer confiados en Dios. David escribió en Salmo 40:17, puede ir a su Biblia. Salmo 40:17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Mi ayuda y mi libertador eres tú. El único que puede salvarnos de estas situaciones tan difíciles
y mantenernos firmes se llama la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena seguir aferrados a su palabra, amados hermanos. Vale la pena seguir creyendo a esa buena palabra, amados hermanos. Dios se complace en hijos que confían en Él. Dios bendice a hijos que aman su palabra, que viven su palabra y no solamente que la oyen o la memorizan. David fue un líder que se fortaleció en Dios. David no confió en sus propias fuerzas, en su valentía, ni habilidades o estrategias militares. Aun cuando David era, por la gracia de Dios, valiente y experimentado guerrero, decidió fortalecerse en Dios, sabiendo que era el único que podía tomar control de esta batalla, de esta situación, y solo Él podía darle victoria segura. ¿Sabe qué, amado hermano? David pudo haber dicho, ¿a cuántos leones, a cuántos osos no he matado? ¿A cuántos filisteos no he aniquilado? Y yo soy muy valiente, entonces, manos a la obra. Pudo haber dado la orden ahí nomás a sus hombres y decir, vámonos en contra de los amalecitas para recuperar todo lo que nos han robado. Pero vemos aquí que no fue esa la actitud de David. Veamos en el versículo 6, siempre 36, 1 Samuel. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Una clave fundamental para nosotros los creyentes, amados hermanos. Enfrentamos batallas a cada momento, pero nuestra fortaleza debe ser Dios, no nuestras propias habilidades, no nuestras propias fuerzas. Aún las personas más cercanas nos fallan cuando enfrentamos adversidades. A David estuvieron a punto de apedrearlos sus mismos hombres. Lo estaban responsabilizando de la tragedia que había ocurrido. Querían destrozarlo. En actitud humilde, David reconoce que necesita a Dios. David consulta al Señor. Ahí en el versículo 8, en la primera parte, siempre capítulo 30, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Debido a la angustia, acudió a Dios de manera específica y directa para saber qué quería que hiciera. No se desesperó, no tomó sus propias decisiones David. Aquí lo vemos consultando a Jehová. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Cuántos de nosotros, nuestra actitud primera en toda circunstancia es ir delante de nuestro Dios y consultarle, Señor, ¿qué está pasando? Ni siquiera logro entenderlo. Guíame, Señor, en esta situación. Ayúdame. Esa debe ser la actitud correcta de cada creyente. Pero además que consultó al Señor, David obedeció al Señor. Hizo lo que el Señor le instruyó. En el versículo 8, la segunda parte hasta el 9 dice, y él le dijo, el Señor, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Vemos aquí una actitud de obediencia al Señor. Consultó, el Señor le da sus instrucciones y ahora él está haciendo lo que el Señor le dice. Cada uno de nosotros, amados hermanos y hermanas, debe actuar de esa misma manera. No solo conocer las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra, sino ponerlas por obra, practicarlas, obedecerlas. Dios se complace en hijos obedientes. Dios honra a los hijos
que obedecen sus instrucciones. ¿En qué o en quién nos fortalecemos nosotros al enfrentar nuestras propias batallas, amados hermanos? ¿De dónde está la fuente? ¿Dónde está la fuente de nuestra fortaleza? La Biblia dice en Isaías 26:4, usted puede ir allá a su Biblia, 26:4 de Isaías. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. De manera continua, de manera permanente, los creyentes en Dios debemos confiar en nuestro Dios, depender absolutamente en todo de nuestro Señor. Toda vez que nosotros hagamos lo contrario, solo nos va a esperar el fracaso, la angustia, la desolación. David decidió fortalecerse en Dios para enfrentar su batalla. Sabía que solamente él podía librar esta batalla, pero debía mostrar humildad, debía humillarse delante de su Dios. ¿Acaso nosotros, amados hermanos, somos humildes al enfrentar nuestras propias batallas? Acudimos a Él, a nuestro Dios, para que libre nuestra batalla, para que Él se encargue, para que Él venga en nuestra ayuda y tome control de la situación. Veamos lo que dice primera carta de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es necesario, amados hermanos, que vivamos humillados delante de nuestro Dios. ¿Y sabe lo que significa vivir humillado delante de Dios? Significa continuamente estar rebajado hasta el más bajo nivel posible delante de nuestro gran Señor, delante de nuestro gran Dios. ¿Sabe para qué? Para decirle: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? ¿Cuál es la actitud correcta ante estas circunstancias? Necesitamos humillar nuestros corazones delante de Dios, porque, amados hermanos, aún conociendo al Señor, aún teniendo el ejemplo máximo de humildad y mansedumbre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos resistimos y, siendo creyentes en Dios, aún somos orgullosos y enfrentamos situaciones, enfrentamos batallas y lloramos y nos lamentamos, pero lo menos que hacemos muchas veces es humillarnos delante de Dios, decirle: Señor, te necesito tanto, ayúdame, no puedo solo, ven en mi ayuda. Necesitamos esa humildad con la que actuó David en relación a nuestro Dios. Y obviamente, mis amados hermanos, la respuesta de Dios a quien se fortalece en Él, la respuesta de Dios a quien se humilla ante Él, son su favor, su gracia, su misericordia, su ayuda. Su obra es perfecta y no se hace esperar para los que creen que Él puede librarles en batalla. Veamos aquí lo que Dios hizo en favor de David y sus hombres, luego que Él decide humillarse delante de su Señor, consultarlo a Él, pedir su ayuda. En el capítulo 30, siempre en el versículo del 17 al 20. Y los hirió David desde aquella mañana. Aquí está refiriéndose, ¿verdad?, a los amalecitas que habían devastado a Siclag. Los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín
de David. Amén. La victoria es de nuestro Dios. Cuando es Él quien libra nuestras batallas, solo podemos ver resultados como esto: restituido todo aquello que había sido robado, principalmente sus familias, lo cual estaban lamentándolo, pero también sus bienes. Y además de eso, todavía lograron ocupar ovejas y ganados de sus enemigos. Siempre que nos humillamos delante de Dios, siempre que decidimos depender de Él en todo, su gracia sobreabunda, amados hermanos. Su gracia es bendición abundante. Él no es de darnos respuestas, soluciones pequeñas y efímeras. Nuestro Dios es Dios grande, y así de grandes son sus obras a nuestro favor, toda vez que nosotros decidimos depender de Él, nos humillamos delante de Él, somos obedientes a sus instrucciones. Absolutamente todo lo aparentemente perdido es recuperado como resultado de la gran obra de Dios. Jamás nadie que haya buscado a Dios en sus batallas, nadie que se haya fortalecido en Dios, nadie que se haya humillado delante de Dios puede afirmar que no ha sido sujeto de su gracia y de su misericordia, de su inigualable obra maravillosa y de su poder ilimitado. Salmo 41 y 2, vamos a ese versículo que escribió David ahí. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Estos son los maravillosos resultados cuando ponemos nuestra esperanza en nuestro Señor, cuando nos fortalecemos en nuestro Dios. Ahí mismo en el versículo 5 del capítulo 42 de Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabe qué, mi amado hermano? En nuestras batallas cotidianas y continuas debemos creer a esta palabra, que el Señor nuestro Dios es nuestro Salvador, es nuestro Dios que toma control de nuestras batallas y está dispuesto a darnos siempre la victoria. Dios quiere librar también nuestras propias batallas, amados hermanos, a su tiempo, a su manera, conforme a su voluntad. Él nos da la salida en nuestras grandes batallas cotidianas. Esto requiere dependencia absoluta de nuestro Dios. Esto requiere sumisión absoluta por parte nuestra a la voluntad de nuestro Dios. He allí, amados hermanos, la importancia que tiene que nos conduzcamos en nuestras vidas cristianas como hijos amados, como hijos obedientes. Un hijo de Dios nunca puede desconectarse de la palabra de Dios, porque allí están las instrucciones que Dios quiere que siga. No puede pasar un solo día en que un creyente no consulte a la palabra de Dios, no medite a la palabra de Dios, no escuche un mensaje de la palabra de Dios. Porque entonces, ¿de qué manera va a seguir las instrucciones de Dios? ¿De qué manera se va a mostrar obediente? Debemos vivir aferrados a la santa palabra de nuestro Señor. Algo importante también en el relato bíblico es que David reconoció que es Dios quien libró su batalla. ¿Sabe qué, amado hermano? David no se atribuyó la victoria a sí mismo y a sus hombres. Reconoció que Dios entregó en sus manos al enemigo. Puede ir ahí al 30:23, siempre primer libro de Samuel.
Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. En este proceso en que ellos, bajo la dirección de Dios, buscan a los amalecitas para recuperar todas sus cosas, 200 hombres se quedaron hasta cierto lugar y no llegaron al sitio donde estaban los amalecitas, porque ellos, dice la Escritura, usted lo puede leer ahí, estaban cansados. Y entonces se quedaron 200 hombres ahí y fueron 400 hombres con David los que fueron y recuperaron todo de los amalecitas. Y entonces algunos de los hombres de David estaban diciendo: del botín que recuperamos no les demos a estos que se quedaron aquí. Pero entonces David les está respondiendo de esa manera. Les dijo que también debían ser solidarios, debían ayudar, debían colaborar, y que debían reconocer que no había sido su fuerza, sus habilidades las que los había librado. Dice: de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores. ¿Sabe qué, mi amado hermano? David le estaba dando la gloria a Dios. David estaba reconociendo que Dios había librado su batalla, que Dios le estaba dando la victoria, que Dios le había dado mucho más de sus expectativas. Bendición y gracia abundante. La pregunta es: ¿a quién atribuimos la gloria cuando Dios nos libra en nuestras batallas, amados hermanos? ¿Será que nos ensoberbecemos, que nos enorgullecemos diciendo: es que soy inteligente, es que viera las tácticas que yo tengo, y entonces la economía está ahí devastada, pero tengo unas habilidades y unos contactos por ahí a través de los cuales obtengo ganancia? Lo de la pandemia no me preocupa, en cuanto venga la vacuna voy a ser uno de los primeros que me van a vacunar. Podría ser verdad que las personas estén atribuyéndose la esperanza, la solución a los problemas a sí misma, pero los creyentes en Dios solamente debemos dar la gloria a Dios. Debemos mostrarnos agradecidos porque cada día derrama su abundante misericordia sobre nosotros. Con solo el hecho de amanecer y abrir nuestros ojos a la vida, debemos decirle: gracias, Señor. Y tornamos nuestra mirada alrededor, estamos rodeados de nuestra amada familia que Dios en su misericordia nos ha dado, y decir: gracias por mi familia, gracias por el alimento, gracias porque hasta hoy me has librado, Señor, de ese contagio de la pandemia. Y no ensoberbecernos y decirnos: es que tantas medidas que he tomado yo y me he sabido cuidar que no me ha dado hasta este tiempo, cuando hay millones que están afectados. No, mi amado hermano, todo es por la gracia de Dios. A Él debemos rendirle honor, gloria y honra, solamente a Él. Primera los Corintios 15:57 dice: pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este debe ser un lema para nosotros todos los días de nuestras vidas. A Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, no en nuestras propias habilidades, no en nuestras propias fuerzas, no por nuestra inteligencia, no por, como decía aquel personaje, no por nuestra astucia, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:37, amados hermanos: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ciertamente, amados hermanos, al igual que David y sus hombres, fueron víctimas del ataque amalecita, fueron devastados, fueron robados, fueron destruidos, fueron quemados. También los creyentes enfrentamos grandes batallas de diferentes maneras, unos de una forma, otros de otra, pero somos más que vencedores toda vez que nos humillemos delante del Señor y reconozcamos que Él
es quien libra nuestras batallas. Es Él quien nos hace victoriosos en batalla, no por nuestros propios medios. En nuestras propias batallas debemos fortalecernos en Dios, creer que es Él quien libra nuestras batallas por nosotros y debemos humillarnos delante de Él, obedecer fielmente a su palabra. Solo de esta manera, mis amados hermanos, podremos experimentar que es Dios quien nos libra en batalla y quien nos da la victoria de manera continua. Él nos garantiza la victoria segura por su poder eterno y para su gloria. La gloria siempre es solo de nuestro Dios. Amados hermanos, la mayor batalla que Dios ha librado en favor de nosotros los pecadores es habernos libertado de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, por medio del sacrificio máximo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde se alzó victorioso sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte, haciéndonos a nosotros victoriosos por medio de su victoria. No más vivir en temor, amados hermanos, no más petrificados por ahí, no más estáticos, no más asumiendo las situaciones difíciles que enfrentamos en el mundo como si no tuviéramos a Dios. Tenemos a un Dios ante quien humillarnos, tenemos a un Dios que responde por nosotros, tenemos un Dios que nos da la victoria día con día. Aferrémonos a Él y démosle siempre a Él la gloria y la honra. Amén. Les invito a orar. Bendito Padre eterno, amado que está en los cielos y en todo lugar, santificado sea su nombre para siempre. Gracias, Padre, porque su palabra siempre nos está instruyendo, siempre nos está alentando. Gracias, Señor, por bendecirnos mediante su palabra. Queremos en esta hora, Señor, depositar en sus manos todas nuestras batallas, todas nuestras luchas y creer firmemente que es usted quien nos libra en batalla, quien nos da la victoria en toda circunstancia. Padre, si en algún momento lo olvidamos y empezamos a confiar en nuestras propias habilidades, en nuestras propias fuerzas o en otras personas, Señor, te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados. Perdónanos porque nos hemos desviado. Perdónanos porque hemos desconfiado de ti y porque a pesar que conocemos tu palabra, Señor, no la hemos creído. Ayúdanos a vivir humillados delante de ti, reconociendo que en tu victoria tú nos das la victoria en todas nuestras batallas. Fortalece nuestra fe, Padre amado. Bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, Señor. Mira esas batallas que ellos están librando, quizá por separarse, por divorciarse. Mira los problemas en la familia, Señor. Mira las calamidades que muchos pasan, el hambre, Señor, el desempleo. Mira el llanto de los que están enlutados, de los que están afligidos, Señor. Ten misericordia de tantos enfermos por la pandemia. Concédele, Señor, la victoria a ellos también. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Perdónanos porque te hemos ofendido. Perdónanos porque te hemos fallado. Vuélvenos a ti, Padre, humillados, reconociendo que tú eres nuestro Dios victorioso que libra siempre nuestras batallas. Te alabamos y te glorificamos en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados hermanos.